Señor les bendiga a todas las personas que miran el podcast. Como ya lo dijo mi hermano, mi nombre es David Quinayas y pues estamos aquí para contar un poco de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo nací en Florida Valle, pero pues casi toda en mi niñez, mi adolescencia, mi vida la pasé en Pradera. Pero ya hace más o menos 8 años que llegué a Tuluá, me casé con mi esposa y de ahí ya nos trasladamos acá a la Unión Valle. Yo soy nacido en un hogar cristiano, pero como todo adolescente tiene sus momentos en los cuales se enfrenta con la vida, por así decirlo. Pero pues mi nacimiento fue en un hogar cristiano, una cuna cristiana como le llamamos nosotros, y a los más o menos 13, 14 años de edad ya me enfrento al mundo queriendo experimentar lo que vivían los adolescentes de mi edad. Entonces desde ahí ya se encamina uno en una vida que no tenía frenos. Y pues ya más o menos a la edad de los 19 años estuve fuera de la iglesia, creo que 7 años. Yo me encaminé en ese rumbo de pronto por las malas compañías. Y en esos 6, 7 años estuve en lo que fue en las barras bravas, estuve en lo que fue una cultura, digamos, urbana que es el punk. Yo pertenecía al Frente Radical Verde y Blanco. Sería muy fanático, por así decirlo, barrista, sí, lo que hace parte de las barras nacionales. Cuando yo inicié en esto, o sea, siempre hay un amigo que malinfluencia. Y había un amigo que nos hicimos, por así decirlo, muy buenos amigos. Entonces siempre decía, vamos a tal parte, hagamos esto, tomemos esto, fumemos esto. Hasta que un día tomamos la idea entre los dos de pertenecer a una barra brava. Y de ahí nos encaminamos con otra persona que conocimos, que era uno de los líderes del Frente Radical Verde y Blanco en Pradera. Y llegamos a él, nos conocimos, nos presentamos y de ahí ya empezamos lo que fue a ir al estadio. Y en el estadio pues ya lo que muchos saben que las personas que van a las barras bravas, muy aparte de la violencia, también con el consumo de drogas, entonces más que todo era como por eso, más que por el mismo equipo, como por vivir el momento de los cánticos, el momento de las personas, la influencia de los demás que lo meten a uno en ese mundo y ya prácticamente después de que a uno le gusta ya no tiene como una salida. Uno empieza como a mirar esos lineamientos con las otras personas, de que le gustan lo mismo, de pertenecer a lo mismo, exactamente, las mismas ideas. Y entonces uno en ese grupo de personas social, uno encuentra como personas que se van por la misma línea y de pronto con los padres no, inclusive con los propios hermanos no comparte uno lo mismo, pero cuando uno se encuentra con un grupo de personas con las mismas afinidades, entonces sí, por ahí se queda. Y esto sucedió con las barras bravas, o sea, llenó mucho, digamos, un vacío que tal vez tenía, lo llenó. Y ahí ya empecé a conocer personas que más allá de las barras bravas también se movían en las tribus urbanas, como los metaleros, los punqueros, y empezamos ya no solamente a ir a las barras bravas, sino a juntarnos con muchachos a escuchar rock, tomar cerveza, entre otras cosas. Si estuve consumiendo, yo creo que lo que muchos conocen, la marihuana, el perico, inclusive llegué hasta a consumir solución en los momentos, porque uno lo veía como un parche, más que una necesidad, uno lo ve en el momento como un parche, como una forma de pasar el tiempo. Pero lo último uno ya se ve de que realmente está metido en un mundo más allá de. Normalmente uno quiere probar lo que es la marihuana. Uno empieza probando y ya mira que todo se vuelve, como se dice por ahí en el bajo mundo, un parche, una forma de engomarse. Pero ya cuando yo ya estaba ya más metido, yo llegué hasta consumir heroína, que ya fue como lo último. Y ahí me di cuenta que, o sea, del nivel de adicción que tiene la heroína, que lo que era el perico y la marihuana prácticamente no tenían comparación. Nosotros decíamos cuando consumíamos que la marihuana era como un bombón delante de la heroína. Uno consume heroína y ya uno está en un nivel de adicción grande, donde trata de buscar algo más fuerte, pero realmente también es algo donde ya uno cayó muy bajo, porque hay personas que han muerto por la heroína, hay personas que no han salido del mundo de la heroína. Cuando uno llega ahí ya uno sabe que, como decía un cronista por ahí, que la heroína era estar con el infierno en las venas. Pero ya ese es el punto donde, el clima donde uno llega en cuanto al consumo de drogas, que ya el que actúa ahí realmente ya es Dios.
porque ni siquiera, digamos, lo que es la medicina puede hacer algo, porque inclusive se dice que para quitar el consumo de la heroína tienen que aplicar otra clase de drogas y así se va degenerativamente, de droga en droga, tratando de hacer algo pero realmente no lo hace, sino que eso es lo que uno cree. O sea, yo siempre pensé que el diablo le hace creer eso a uno, porque los amigos me decían, no, David, usted ya está metido, usted ya está adicto a eso. Y digamos el error que uno piensa y lo que le hace creer el diablo a uno es que no. Yo siempre decía, no, usted ya no va a ver de que yo no voy a dejar de consumir. Pero el otro día consumía en la mañana, consumía al mediodía y consumía en la noche. Entonces uno ahí realmente se da cuenta que no, que está metido ya en una necesidad como para el cuerpo. Y entonces era esa combinación entre cultura urbana punkera y barra brava. Inclusive muchas veces estuvimos en pleitos con la barra brava rival, que en este caso sería el Barón Rojo del América. Y nos manteníamos en eso, tanto en las barras bravas como en la cultura punk, en los conciertos. Peleas, salidas a otras ciudades, a partidos de fútbol como Medellín, Manizales, Bogotá, creo que también alcanzamos a ir, Armenia. Entonces me movía mucho en esto, conflictos conmigo mismo. ¿Por qué? Porque una parte de mí que quería buscar a Dios, pero otra parte de mí decía que Dios no existía. Y con mi papá nosotros tuvimos encuentros donde él me venía a hablar y yo le decía, se le salía con otras cosas. Le decía que Dios no existía, que yo me había convertido en una persona anarquista y que yo no quería nada con nada. Pero entonces lo contrario es que en esa necesidad del alma que uno tiene, me arrodillaba a orar en las noches. Que mi papá no me viera, que mi mamá no me viera, y le decía al Señor, si usted existe, entonces preséntese a mi vida. Si usted realmente existe, entonces no me mande a nadie, venga usted mismo y trate conmigo. Porque más allá de que nosotros estemos en las drogas y con una necesidad y con los amigos, con el grupo, el alma tiene un vacío. El alma necesita alimentarse, necesita llenar eso que tiene. Y aunque todos los días salía de mi casa a drogarme, los domingos que iba al estadio, los sábados y fines de semana que estaba con los muchachos, por lo menos en Cali. Yo tenía un amigo en Cali que le decían Grillo, llamado Juan Guillermo, y prácticamente él fue el que me sacó de pradera del pueblo y me llevó a Cali, donde conoce uno personas más de la calle, más que les gusta estar metidos en otras cosas que uno no ve en un pueblo. Y más allá de que yo buscara en ellos y que la pasara, digamos, bien momentáneamente, cuando yo quedaba solo, sentía el vacío. Sentía que realmente necesitaba algo, inclusive hay veces sentía que alguien me venía persiguiendo. Esos fueron momentos, digamos, muy duros, porque yo en las noches lloraba porque iba por otro rumbo, pero no quería aceptar el rumbo que de pronto el Señor me mandaba a vivir. Ajá. Inclusive yo permanecía en las calles y yo le cuento a los que me han preguntado, que han querido saber, a mi mamá también le conté, que yo me iba para afuera del pueblo, por allá a los cañales, afuera con amigos y nos íbamos a fumar. Y yo escuchaba hasta por allá en esos rincones los hermanos predicando, que estaban haciendo culto en alguna parte, escuchaba la bulla por las cornetas y yo mismo decía dentro de mí, hasta por acá me están persiguiendo. Yo estaba en el parque, en alguna plaza sentado y llegaba alguien a evangelizarme, o mi mamá y mi papá llevaban a los hermanos que hicieran culto a la casa y yo salía, entonces yo me sentía perseguido por los evangélicos y trataba al máximo como de mantenerlos de lejos, porque sentía como una rabia, como un odio, pero la controversia de eso es que al mismo tiempo en las noches cuando yo sentía solo, sabía que el único que me podía sacar de lo que estaba era el Señor Jesús. Sí, sucedió algo que digamos cambió el rumbo de lo que yo llevaba. Recuerdo que un día yo ya no quería estar como bajo las reglas de mi padre y en eso se dio pues una discusión con mi papá y yo dije no, yo ya no voy a vivir aquí. Agarré un maletín y de Pradera me fui a pie hasta Palmira. Y la meta era de Palmira llegar a Cali de la misma manera, o sea, caminando. Tomé una mochila y salí. Pasó algo, eso fue un viernes, y en todo ese fin de semana pasaron muchas cosas.
lo primero que pasó fue que yo iba camino a Cali, en la recta Cali-Palmira, y antes de llegar al peaje, pasó, o sea, es algo que no es como tan casual, porque yo iba caminando y en esa vía que transitan muchos carros es imposible que una persona ande en reversa en una vía que es de alto tráfico. Y yo iba caminando y pasó un taxi. En el taxi iban escuchando música de Vida Nueva. Y yo me acuerdo porque, obvio, como yo nací en un hogar cristiano, yo sabía toda esa música. Iba escuchando música y pasó el taxi. Yo puedo decir que a unos 500 metros el taxi se detuvo y se empezó a devolver. Entonces, cuando se devolvió, llegó donde yo estaba y me preguntó que para dónde iba. Y yo le dije, no, yo voy, no, le dije unas mentiras, que yo iba a un hospital, que tenía un amigo, una cantidad de cosas le dije. Entonces el Señor me llevó. Y en el camino me empezó a hablar del Señor, me empezó a hablar que él había pertenecido a grupos paramilitares, entre otras cosas. Y entonces me empezó a contar un testimonio. Yo lo iba escuchando porque yo necesitaba que me llevara a Cali. Pero el Señor me llevó a la casa de él. Entonces todo eso lo empecé a guardar yo, me llevó a la casa de él, me prestó el baño, me dio dinero y aparte de eso me dio almuerzo con su familia, estuve sentado ahí en la mesa con su familia. Yo le pregunté al Señor que él si iba a una iglesia, me dijo que sí, que él iba a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, del barrio Jorge Eliezer Gaitán en Cali. En esos momentos yo no me acuerdo del Señor, no tengo una imagen presente aquí. Él me habló del Señor y yo salí y me fui. Y cuando yo di la vuelta, yo me puse a reír, yo dije, eso es mentira, eso es pura patraña, y salí y me fui. Y en esa noche llegué a mi objetivo, donde unos amigos que eran rockeros, y toda la noche estuvimos consumiendo droga, heroína, para arriba y para abajo. Desde la Loma de la Cruz, caminábamos hasta el Estadio Pascual Guerrero, y volvíamos y subíamos y recorríamos todo eso. Entonces toda esa noche estaba alcoholizado, estaba drogado. Y la idea era pasar toda la noche así y al otro día madrugarnos e irnos para Pance. Porque decían los muchachos que allá habían hongos y que los hongos eran alucinógenos. Entonces, como yo estaba en los momentos de seguir experimentando cosas, de querer llenar vacíos, arranqué y me fui y estuvimos consumiendo hongos. Yo entré en un momento, mi hermano Joan, de trance. O sea, yo creo que eso fue como lo más alto que yo tuve en alucinación. Y el muchacho con el que iba, el que me había llevado, él me dijo, si usted empieza a escuchar y a ver cosas, no se vaya a devolver, siga con nosotros. Íbamos de Pance camino arriba, buscando el río. Llega un momento donde yo empiezo a escuchar, yo iba por una carretera y de este lado veía los edificios hacia a lo lejos de Cali. Y entre esos edificios empezaba a escuchar la oración de mi mamá. La empezaba a escuchar, cómo oraba, la empezaba a escuchar. Entonces, en medio de ese estado de drogadicción que tenía, le dije al Señor, ¿por qué usted no habla conmigo? ¿Por qué usted no se presenta en mi vida? Y en ese momento empecé a escuchar todas las veces que me habían evangelizado, que me habían hablado, que escuchaba a lo lejos cómo predicaban. Y entonces ahí entendí que realmente Dios me había estado hablando y que yo estaba ignorando eso. Entonces yo volteo a mirar a los muchachos y cuando yo los volteo a mirar, o sea, yo no sé si era producto de la imaginación, pero yo los empecé a ver a ellos como demonios, que me miraban y se reían. Entonces yo me empecé a quedar en el camino, me empecé a quedar, hasta que a lo último me devolví y por ahí agarré un taxi y le dije que me llevara a la terminal. El señor del taxi, o sea, vio el estado en el que yo estaba y hasta me preguntó que si yo había matado a alguien. Yo le dije, no, lo que pasa es que yo había estado en un mal camino, pero en ese momento yo necesito que usted me lleve a la terminal porque voy a ir a pedirle perdón a mi mamá y voy a buscar de Dios. Entonces el señor dijo, hágale, que yo lo voy a dejar en la terminal, si es posible yo lo dejo en el bus a usted para que usted se monte. Gratis. Porque si usted sabe la decisión que va a tomar, es la mejor decisión que usted puede hacer. Y así fue, me llevó a la terminal, me llevó a coger el bus, él se presenció de que yo me subiera. Y ahí sí se fue. Entonces yo arranqué para Pradera y cuando llegué a Pradera busqué a mi mamá y lo primero que hice fue pedirle perdón.
a mi papá y a mi mamá de los malos actos, del mal comportamiento que tuve. Yo les dije a ellos en qué vivía yo, qué hacía yo. Y ese día tanto le pedí perdón a ellos como le pedí perdón a Dios y lo busqué. Y aquí sucedió otra cosa, porque resulta que yo siempre he visto que hay personas que siempre es un proceso en lo que tiene que ver con la drogadicción, pero desde un sábado que yo me le entrego al Señor, al otro día, domingo, yo ya no tenía ningún tipo de adicción. Y hasta el día de hoy nunca me ha hecho falta eso. Y yo he visto inclusive en la iglesia, cuando se ha trabajado con fundaciones, cómo los muchachos empiezan a sentir esa ansiedad y ataques que le dan de ansiedad por ese proceso que viven. Y yo le doy gracias a Dios porque a mí no me permitió el Señor eso. O sea, como lo digo, yo al otro día estaba en una dominical como si nunca hubiera vivido yo una vida en la drogadicción. Después de eso, como para el día martes, ya han pasado como 4 días, el muchacho con el que yo estaba en Cali se apareció en Pradera y me buscó. Y él me dijo por qué me había venido. Entonces yo le dije, lo que pasa es que algo pasó conmigo. Entonces cuando yo le digo a él que algo pasó conmigo, él de una me dice, no crea esos evangelios, que todo es una mentira. Ninguno de los evangelios coordinan entre sí. Ahí mismo se me vino a la mente que realmente lo que Dios tenía conmigo era tan grande que había enviado como a su mensajero para ver si me podía sacar. Entonces yo a él le dije... El enemigo había enviado el mensaje. Exacto, entonces yo a él le dije, yo decidí este camino y ya voy a seguir en él. Entonces el muchacho me dijo, vas a estar un mes y al mes vas a volver. Entonces yo arranqué y me fui. Y hasta el día de hoy yo recuerdo esas palabras porque ya han pasado desde los 19 años, tengo 38, han pasado ciertos años ya y aquí voy. En procesos que he vivido con el Señor, en experiencias que he tenido con Él. Y realmente puedo decir que el Señor, el vacío que yo estaba buscando, que quería llenar, el Señor lo llenó. Es un milagro de Dios. O sea, yo no lo puedo explicar. O sea, simplemente yo lo cuento porque fue así tal cual como sucedió. O sea, y las personas, por lo menos en el caso de mi mamá puede dar fe de eso, que yo estuve hoy pidiéndole perdón, más o menos como a esta hora, en la noche, fui y me la entregué al Señor, y al otro día en la dominical como si nada hubiera pasado con mi vida, como si nunca hubiera tenido yo un acercamiento yo con alguna droga o con marihuana o con Sacol, por ejemplo, la solución. Entonces eso ya es obra de Dios, ya es lo que Dios hace según el plan que tiene con uno. Me hubieran matado, ya sea por las barras bravas, porque muchas veces tuvimos pleitos. Son personas que ya están prácticamente en contra de su voluntad. Yo he trabajado con muchas personas que son adictas y uno nota que la capacidad, digamos, de pensar de ellos, de actuar, no es la misma ya la de uno. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me cuidó. O sea, yo no sé qué ocurrió en el organismo mío, pero yo inclusive no tengo indicios en el momento de ser una persona que haya consumido. Cuando yo consumía, inclusive hasta la forma de hablar mía era diferente, pero ya, digamos, en cuestión de unos meses yo ya no hablaba igual. Aunque yo he conocido personas que aún inclusive ya con un tiempo en la iglesia que vivieron en ese mundo tienen su forma de hablar, su forma de expresarse. Gracias a Dios conmigo no pasó eso. No sé qué planes tenga Dios con uno, pero sé lo que Dios ha hecho en mi vida y valoro eso, valoro mucho eso. Inclusive a los 6 meses, ya estando con el pastor Carlos Mosquera, el supervisor del distrito, estando a los 6 meses con él, o sea, la evolución en cuanto al cristianismo en mi vida fue tanta que yo a los 6 meses yo ya estaba sirviendo como vicepresidente de jóvenes. Y ahí en adelante todas las experiencias que uno tiene con Dios, la experiencia en el liderazgo, al año y medio ya era presidente de jóvenes y así sucesivamente, hasta inclusive yo llegué a Tuluá con el hermano Carlos Mosquera por el liderazgo que él vio en mí. Pero pues experiencias todas en campamentos, entonces nada se iguala a lo que yo viví en el mundo. O sea, realmente nada se iguala a eso es totalmente grande. Y más la experiencia que inclusive me casé, tengo mi niño, formé un hogar. Qué más hermoso que eso. Ajá. Y todo eso en el camino del Señor. Inclusive tuve un tiempo donde yo le dije al Señor, yo a tal edad, o sea, yo me planifiqué, yo a los 30 años me caso y a los 30 años me casé.
Yo a los 25, obvio que uno socializa, uno tiene amigos como amigas también, pero yo me enfoqué a casarme a los 30 años. Yo le dije, Señor, yo me voy a casar a los 30 años. Y siempre cuando, digamos, tenía amistad con alguna hermana de la iglesia, yo sabía que las cosas deberían de ser algo serio dentro de la iglesia y me enfoqué mucho en el servicio, digamos, en los primeros 5 años a formar líderes en los adolescentes allá en Pradera, que quedaron muchos líderes que hoy en día son líderes en la juventud, en artística. Entonces, en todo ese tiempo me enfoqué mucho en eso, en ser líder, en servirle a Dios y también enseñarle a otros a liderar, a ser personas servidoras dentro de la iglesia, sobre todo a los adolescentes. Estuve mucho tiempo trabajando con los adolescentes. Cuando yo terminé la presidencia, la primera vigencia de presidente de jóvenes que tuve, yo pensé que de pronto ya todo terminaba ahí, pero cuando pasé ya a otra área que fue con el departamento de comunicaciones, ahí me di cuenta que el liderazgo de uno trasciende más allá de simplemente un título. Entonces ahí empezamos a trabajar con adolescentes, en artística, en grupos, y de esos grupos salieron líderes que hoy en día le están sirviendo al Señor, que son predicadores dentro de algún comité, alguna directiva. Entonces yo hoy por hoy en las redes sociales yo los veo que predican, que les sirven, que hacen esto. Entonces yo me siento orgulloso de esos primeros años después de haber nacido de nuevo, en esos primeros años que le serví a Dios, que me enfoqué antes de casarme, que hoy por hoy hay muchos que están dando ese fruto. Siempre cuando una persona recibe al Señor en su vida, y Dios me ha dado a mí la experiencia de tratar con esas personas y ayudarles en su nueva vida, lo que yo siempre les digo es que se propongan una meta dentro de la iglesia, y es servirle a Dios. O sea, si una persona empieza a caminar con el Señor, eso es las primeras cosas que yo le digo, porque fue lo que yo hice. O sea, yo puse una meta, yo dije, yo voy a servirle al Señor, y hasta que no llegué a esa meta no me sentí satisfecho, pero ya una vez llegué vi que podía crecer más en el Señor. Entonces esas son las cosas en las cuales uno tiene que enfocarse. O sea, si yo estoy soltero en la iglesia, el enfoque que yo tengo que tener es servirle a Dios. La Biblia dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas luego serán añadidas. Entonces, si yo soy adolescente, si yo soy un joven y no tengo aspiraciones todavía de contraer matrimonio, sírvale a Dios, enfóquese en el servicio a Dios. Y ya uno casado de igual manera, o sea, esto en cuanto a lo que tiene que ver con el servicio a Dios, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, eso es lo que debemos hacer, servirle a Dios, casados, solteros, pero siempre el enfoque debe ser ese, amar al Señor con todo su corazón. Son las cosas que yo a Felipe le digo siempre, ame al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, que busquen a Dios. O sea, yo siempre miré una familia, yo siempre miré una persona dentro de la sociedad con futuros y aspiraciones. O sea, yo quería ser una persona en la sociedad, y yo sé que muchas de las personas que consumen, que están en este mundo, digamos con sus problemas, que tratan de buscar aislarse de la realidad por medio de las drogas y del alcohol, yo le diría a esas personas que busquen a Dios, que se pongan, digamos, ese propósito, porque lo que le quita a uno todas las ansiedades, todos los problemas, todas las adicciones, es el poder de Dios. La medicina le puede ayudar, la ciencia le puede ayudar en algunas cosas, pero el que determina y tiene la última palabra se llama Jesús. Y hay una palabra de cajón que siempre me decían a mí cuando me evangelizaban: Jesús te ama y te quiere salvar. Y eso siempre que estamos predicando en las calles, es la palabra en la cual yo me enfoco, porque el ser humano que busca adicciones como para salir de la realidad, o busca grupos como para sentirse amado, busca eso, o sea, busca amor, busca socializar, busca quien trate de llenar los vacíos que tenga, pero el que llena el vacío se llama Jesús, y el que realmente ama se llama Jesús, y el amor verdadero está en él. O sea, si hay algo que los puede sacar de todos los problemas, no es nada en este mundo. Todo lo que lo saca a uno es sobrenatural, y es el poder y es el amor del Señor. Todos esos procesos que vive uno, los que yo he vivido y todas esas experiencias, se resumen en eso, de que todo ha sido para la gloria de Dios. Ajá.